Compartiré contigo hoy día la novena sesión y por lo tanto el noveno video sobre mi propuesta de desarrollo integral familiar. Bienvenido, bienvenida y muchas gracias por tu acompañamiento. Bien, en el anterior video resalté algo que quiero retomar para continuar y es el tema, el aporte de la importancia de los rituales. Y te dije que los rituales son importantes porque te permiten interactuar de una manera consciente contigo y algunas cosas, algunas experiencias que están cerca a ti, como también los rituales familiares y los rituales sociales. Los rituales te dije que siendo una forma especial de interacción, quiero hacerte ahora un aporte en el sentido de que veo algunas condiciones al respecto, algunos requisitos al respecto. Por ejemplo, un ritual tiene un valor, digamos, ético muy importante cuando ese ritual tú lo asumes con una actitud de humildad. La humildad es muy importante porque ahí te ubica como una persona que está siendo servida por algo que es importante en tu vida. Porque, por ejemplo, tú no puedes ingresar a un templo donde estás celebrando una misa, pues todo soberbio, como un pavo real ahí, ¿no? Como que haciéndole el favor a Dios, no sé, ¿no? De que en lugar de irte a otro lado estás yéndote ahí, pues, ¿no? O para lucirte frente a los demás. Pues no está bien, ¿no? E inclusive el personal, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado de que un científico japonés, cuando hizo una experiencia, científico reitero, y le decía al agua unas palabras bonitas de bondad, de cariño, y luego cristalizaba una parte y lo sometía al microscopio, se formaban unas figuras hermosísimas. Y cuando al propósito a esa agua la insultaba, la trataba mal, la cristalizaba, salía horrible como un caos. O sea, mira, hay una sensibilidad, ¿no?, interesante en algo que es el agua, que el agua sí, mira, hay una influencia, ¿no? Por eso te digo, ¿no?, con humildad frente a lo que es aquello que es fuente, digamos así, de tu participación como ritual. He conocido también una señora, por ejemplo, que cuando cocinaba le hablaba a su frijolito, le decía, ¿no?, cocínate, frijolito, no seas malito, pues tú sabes que a mí me gustas, ¿no? Y como dicen aquí en la selva, ¿no?, y cuando te cocinas bien, mela hasta para invitar a mis amigos, hoy me van a visitar, no quiero que me hagas quedar mal, cocínate pues, ¿no? Y ella decía que cuando le hablaba hacia su frijol se cocinaba más rápido. Hay personas también que, por ejemplo, cuando riegan sus plantitas, le van hablando a las plantitas y dicen que las plantas sienten esa comunicación, porque lo han convertido, la experiencia de regar las plantas, en un ritual, y en un ritual personal, ¿no?, de beneficio mutuo, en todo caso la planta y también la persona que está haciendo ese riego, la plantita, ¿no?, y así, por el estilo, ¿no? Hasta yo he visto personas que cuando el zapato viejo lo cambian por un nuevo, se despiden del zapato viejo. Uy, cuánto me has acompañado, cuánto me has servido, zapatito. Uy, gracias a ti he conocido muchas cosas,
Gracias a ti he podido hacer tantas cosas, he visitado a mi familia. Gracias, Zapatito. No lo votan así como cualquier cosa. Ese es un ritual también, fíjate, ¿no? Y un ritual de humildad, de reconocimiento que hay un poder que te está sirviendo a ti, ¿no? Otro elemento, digamos, dentro del ritual que lo considero importante es también el del respeto, ¿no? Que tiene que ver con la humildad, ¿no? Y el respeto es no abusar, pues. Eso hacemos con el agua, con muchas cosas, ¿no? Faltamos el respeto, ¿no? Y además también con las personas. El ritual de tu contacto con las personas, ¿no? Respeto. Que tú lo entiendes, no necesito explicarte más porque hasta dicen respetos guardan respetos, pues respeta y verás que también será respetado, pues, ¿no? Importante entonces en la práctica del ritual tomar en cuenta el respeto, tomar conciencia, eso es lo que, si te estoy diciendo esto es porque en el ritual hay que tomar conciencia de la humildad, ¿no? Sentir tu humildad, irte tú con tu humildad que la tienes, ¿no? Mostrar respeto, y este respeto también se manifiesta con lo que conocemos como reverencia. Es importante. Cuando vamos a la iglesia, ¿no? Nos santiguamos. En el Japón, cuando se acercan ante una persona, siempre saludan así. Y me han explicado que en el Japón, cuando la persona que está al frente tiene ciertos cargos honoríficos, las inclinaciones de acuerdo a los cargos son varios, ¿no? Y en la India también hacen esto, ¿no? Y creo que dicen namaste o namaste, ¿no? Que significa, me han explicado, mi espíritu saluda a tu espíritu con reverencia, ¿no? En el ritual también es importante la reverencia. Lo mismo, como cuarto, me parece importante el agradecimiento. Hay que ser agradecidos, es parte del ritual. A todos, inclusive te digo, al perrito que te da la bienvenida, ¿no? Uy, mi perrito, gracias por recibirme, caray, mueve su colita, ¿no? A todo, agradecerle, a las cosas, a las personas, ¿no? A todos. Todo eso es parte entonces del ritual, pero hay que tener conciencia, darte cuenta de tu humildad, tomar conciencia de tu respeto, de la reverencia que se merece y del agradecimiento también. Esto es lo que yo quería agregar con respecto a los rituales, pero a la vez quiero ahora aprovechar para decirte que hay una diferencia con lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como hábitos. Un ritual para mí es diferente a los hábitos. El hábito se construye a través del ejercicio constante, hasta que se constituye ya en un acto mecánico, no consciente. Mientras que el ritual es consciente, te reitero, el hábito no es consciente, lo haces mecánicamente. Cuando manejan, ¿no? Yo también he manejado, ahora ya no, y en Lima todavía, ¿no? Entonces, se vuelve ya mecánico eso, pues, ¿no? De los cambios, el freno, el acelerador, la dirección, ¿no? Tanto así que yo lo he hecho, ¿no? Manejaba y me iba conversando con alguien que me acompañaba o me iba pensando en otra cosa, ¿no? Y ahora peor, pues con el celular, manejando y conversando con el celular. Porque se convirtió en un hábito, pues, ¿no? Y ese hábito queda, pues, y es muy difícil de esos hábitos después desaprenderlo, dicen, ¿no? Por ejemplo, yo cuando viajo al costado de alguien que está manejando, pues yo inconscientemente, como hábito, estoy que freno, estoy que quiero meter cambio, que quiero agarrar el timón. Entonces hay que saber distinguir lo que son los hábitos de lo que son los rituales. Esa diferencia quería hacerte resaltar. Los hábitos no todos son malos, hay hábitos que son muy buenos, pero hay hábitos que
no son buenos porque causan algún perjuicio, algún daño, alguna cosa no correcta. Entonces, ser consciente entonces de la calidad, inclusive con la conciencia, por eso consciente con tu conciencia, para que valores, te des cuenta del hábito y lo valores, ¿no? O sea, lo que corresponde a la cuestión ética, y en quienes creemos en el espíritu, también el significado espiritual. Pero a la vez también quería hacerte una distinción entre lo que es el ritual y la costumbre, o costumbres. La costumbre o costumbres. La costumbre o costumbres lo entiendo más en el ámbito social, cultural, etcétera, etcétera, pero que también se ha llegado a hacer como si fuera un hábito grandazo, ¿no? Ya no consciente. Por ejemplo, yo he participado en concursos de danzas, ¿no?, como jurado, y al terminar eso, de una manera personal, me acercaba a uno de los danzantes y le decía: quiero que me expliques sobre la danza, qué significa ese zapateo, esa coreografía, esa vestimenta. Decía: no sé, mi mamá lo ha alquilado, ¿no?, que el profesor nos ha dicho que alquilemos así, y esos movimientos el profesor, pues, ¿no? Y así, 1, 2, 3, vuelta, y así. Entonces se ha convertido en una cosa mecánica, ¿no?, la costumbre, en un hábito, como digo, mucho más amplio. Por lo tanto, es diferente para mí un ritual. Sin embargo, las costumbres, por ejemplo, de esta naturaleza, y sobre todo las andinas, son rituales. No solamente las andinas, disculpen. En cualquier parte, las costumbres también contienen aspectos de rituales, que se lo ha descartado, pero qué bueno sería que se lo incorpore, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en Ayabaca un año y pasé Todos Santos, ¿no? Y hay la costumbre en Ayabaca, por ejemplo, de llevar a las tumbas de sus seres queridos orquídeas, no cualquier flor, sino orquídeas. Entonces uno de fuera viene y se alucina, que tan lujo, ¿no? Pero es que ahí abundan las orquídeas, pues, ¿no? Y las consiguen, unas hermosas orquídeas. Es una costumbre. Como aquí en la selva, por ejemplo, que yo he ido el otro día al cementerio, se ha vuelto una costumbre ya no llevar flores naturales por el problema de los zancudos, el agua y tanta cosa, sino flores artificiales, ¿no? Ya se convirtió en una costumbre, ¿no? Por eso hay que diferenciar, como digo, los rituales, que son muy importantes, los hábitos que hay que también distinguirlos, y las costumbres. Y como siempre te digo, son aspectos así, digamos, muy superficiales para que tú profundices ya en tu experiencia propia. Por eso te propuse un taller, para hacer las prácticas. Bien, ahora quiero tocar otro tema que tiene relación con nuestra dinámica familiar, nuestro núcleo familiar. Y quiero referirme a lo que yo lo denomino como situación o situaciones. La situación es un fenómeno, digamos así, que se presenta con una serie de elementos, ¿no? Elementos físicos, ¿no?, elementos emocionales, etcétera, etcétera, que forman una unidad especial, pero es concreta, es real. Las situaciones para mí son reales, de eso se trata, como otros que dicen el aquí y ahora, están hablando de una situación. Pero lo que yo quiero ahora decirte con respecto a estas situaciones que son reales y por lo tanto hay que tomar conciencia de ellas porque encierran una verdad, y una verdad que es conocible, ¿no?, es que estas situaciones, por un lado, son situaciones dadas, o sea, que ya están. Pero hay otras situaciones que llegan.
y otras situaciones que tú las creas. Una situación dada, por ejemplo, es que ya llegas a tu trabajo, pues ahí está tu computadora, si es que trabajas en un escritorio con la computadora, tu escritorio, ¿no? Ahí están tus trabajos que tienes que hacer, ahí está el personal que te acompaña, ¿no? Instrucciones que debes cumplir, ahí está, ¿no? Eso es una situación real, pues tu computador es real, tu silla es real, tu escritorio es real, las tareas que tienes que hacer son reales, las personas con las que tienes que interactuar ese día son reales. Esa es una situación que tienes que tomar conciencia de esa situación para que justamente sepas cómo manejar esa situación a favor de una armonía, ¿no? De un uso inteligente, ¿no? Adecuado, correcto de esa situación. Pero hay situaciones que a esa situación real llegan. Por ejemplo, estás en la casa almorzando, ¿no? Y toca la puerta, te vas y ve, hola hermano, pucha, ¿cómo estás? Disculpe que llegue justamente a la hora de almuerzo, hermano, pero no tenía tiempo, vengo a ver. Es una situación que te llega, pues, que tú no la pediste, no la buscaste, sino que te llega. Entonces, tienes que ser consciente de esa situación y manejarla de una manera tranquila, con inteligencia, con todo, pues, ¿no? Como también puede llegarte una situación negativa, ¿no? Alguien que te trae una mala noticia o alguien que viene a asaltarte, no sé, no, un incendio, un terremoto también no es algo que te llega de la naturaleza. Son situaciones reales en las que tú tienes que tomar conciencia, te reitero, y saber cómo actuar en esa situación. Eso le da entonces una calidad a tu vivencia, a tu experiencia de vida familiar, de vida social. Pero esto también es muy, muy, muy importante. La capacidad que tenemos para crear situaciones. Es la capacidad que te permite inclusive modificar situaciones que tú crees que no son buenas, ¿no? Que están causándote algún daño o daño a los demás, pues tú puedes revertir creando una situación diferente, transformando, ya es un acto de creatividad. O creando al propósito una situación, sobre todo con los hijos menores, ¿no? Situaciones en las que se aprovecha como para un aprendizaje, ¿no? Esa interacción de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Con diferentes motivos a través de un juego. He traído esta película, ¿no? Y esa película tú sabes que trae un mensaje. Y que sabes que ese mensaje va a motivar para que reflexionen y hasta dialoguen entre los miembros de la familia. Una situación de juego, ¿no? Vamos a jugar a ver eso de que ponen 4 sillas y hay 5 y entonces uno se queda sin silla y le van quitando una silla, ¿no? Para hacer una dinámica al interior y alegrar, pues como se dice, romper el hielo. Fíjate lo importante que tomes conciencia sobre esto, ¿no? Que debes usar las situaciones, no que las situaciones te usen a ti. No, esto me sucedió, ¿no? Siempre me sucede. No, pues, maneja tú los sucesos, crea tú los sucesos, ¿no? Y para eso justamente es que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad, y cuando hablamos de capacidad estamos hablando de poder. Tenemos el poder para hacer o el poder para no hacer. Sé consciente de qué poderes tienes, no es uno solo, qué poderes tienes, conoce tus poderes, porque con esos poderes es que tú vas a interactuar con las situaciones, ¿no? Pero no solamente tienes esos poderes así para manejar las cosas, sino que hay uno especial, que lo estoy poniendo así aparte, ¿no? Que es el de generar. Con esto te estoy diciendo de que somos fuente, porque las fuentes generan. Por ejemplo, el sol. El sol es una fuente de generación de energías, un montón de energías.
das cuenta? Cuando esta luz eléctrica, por ejemplo, es una hidroeléctrica quien genera, o sea, la fuente es la aplicación del agua en un sistema de paletas, ¿no? Engranajes, imanes, etcétera, que hacen que se genere la energía eléctrica, y luego esa energía eléctrica con esos transformadores y todo, ¿no? Y los cables llegan hasta acá, porque ahí está la fuente de energía eléctrica. En la época del terrorismo, la gente que tenía negocios y algunos en las casas particulares se vieron obligados por esos apagones que hacían cuando tumbaban las torres, de comprar su generador propio. Entonces date cuenta que tú también tienes el poder de generar, porque somos fuente. Sé consciente entonces de esa capacidad de generar, para que generes, ¿no?, como fuente cosas que son positivas para la evolución, el perfeccionamiento, el desarrollo integral tuyo y también de tu colectivo como familia o colectivo social. Pero hay otro elemento también que me parece importante: la capacidad del diálogo. Este es otro elemento que hay que tomar en cuenta dentro de lo que es la interacción, la dinámica familiar. El diálogo es una forma de comunicación horizontal, como te dije en una oportunidad, en la que de igual a igual, con mutuo respeto, se escuchan, uno habla, el otro escucha, y vuelta el que escucha habla, intercambia para encontrar una solución, ponerse de acuerdo con respecto a algo que hay que resolver. En la familia, entonces, este recurso del diálogo debe priorizarse, debe ejercitarse, y que sea, ya digamos, una costumbre, pero una costumbre con conciencia de su utilidad. El diálogo es diferente al debate, porque en el debate, pues, yo soy dueño de la verdad, ¿no?, y el otro no está de acuerdo con esta verdad que yo tengo y dice, no, la verdad es la mía, no la tuya. Entonces vamos a debatir, pues. Se convierte ya en una relación crítica, digamos, porque yo trato de ganarle a él y él trata de ganarme, no de convencerlo, porque a través del debate no lo vas a convencer al otro, vas a ganarle al otro. En cambio, en el diálogo sí puede haber un nivel de convencimiento, ¿no? Pero en el debate no, es una guerra, es como agarrarse verbalmente a balazos y ganar los aplausos, la aceptación a veces de un tercero, porque son a veces debates públicos, ¿no?, para que voten por mí y no voten por él. Los debates son buenos, son necesarios, ¿no? Pero por mi parte, por ejemplo, yo no debato, no me gusta debatir. Porque digo, si me pongo en la posición de debatir con el otro, pues no voy a tener la oportunidad de escucharlo a él, que me hable con serenidad, con tranquilidad, y yo también con mi pensamiento abierto, ¿no?, flexible, como digo así, les expliqué en algún momento, a aprovechar, ¿no?, esa oportunidad de aportes de la otra persona. Eso es lo que habría que distinguir e incorporar entonces como una forma, el diálogo de comunicación, no el debate. Porque el debate termina en peleas, pues sí, que tú, que no sé cuánto, que tu mamá, so macho, ¿no? Pelea, pues, es una pelea para ver quién gana. No, el diálogo, el saber escuchar primero y luego también el saber expresarse. Porque si tú no sabes expresarte, el diálogo va a ser defectuoso, pues. Tienes que ejercitar esa capacidad de diálogo para que te expliques adecuadamente con uno, otro ejemplo, etcétera, y dejarte entender. Entonces, de esa manera tu aporte puede ser constructivo, positivo, ¿no?, nutritivo para lo que se está buscando como solución. Bien, en el 10º, que es el último ya de lo que es el desarrollo integral familiar, siempre te digo a nivel básico, ahí voy a tocar otros puntos más, pero voy a hacer también una especie de resumen. Pero estoy analizando la posibilidad de hacer 5 videos donde en esos videos junte
los dos conceptos de lo que es el desarrollo integral individual personal y el desarrollo integral familiar, ya los dos, no como una mezcla, bueno, si hay oportunidad de algunas cosas de mezcla, sobre todo como una combinación, ¿no? Para que salga entonces un producto manejable, útil, ¿no? Autosostenible y que a su vez se desarrolle, o sea, que se vaya perfeccionando, porque de ese perfeccionamiento depende la calidad de tu experiencia de vida. Una calidad de vida plena a la cual tenemos derecho, tú, yo y quienes comparten nuestra experiencia de vida como familia, como amigos, etcétera, etcétera. Hasta aquí, agradeciéndote pues tu acompañamiento y esperando volvernos a encontrarnos, como te digo, en nuestra 10ª sesión. Hasta la próxima.